En mi vida anterior, fui la esposa de un comandante. Todos la envidiaban. Sin embargo, mi esposo, Sean, sufrió lesiones en las cuerdas vocales y la ingle en el campo de batalla. Perdió su función sexual masculina y la capacidad de hablar. Así que tuve un matrimonio sin sexo con Sean durante 40 años. Nunca me desagradó. Soporté esta vida solitaria sin quejarme. Pasé la mitad de mi vida con él hasta que cumplí 60 años. Accidentalmente encontré más de 500 tarjetas de espuma en su estudio. Todos ellos se usaban para llamar a la bella soldado de la compañía artística. A la que amaba pero no pudo tener. Resultó que no era incapaz de hablar. Simplemente no quería hablar conmigo. No era incapaz de ser un hombre. Simplemente no quería ser mi hombre. El golpe tremendo me llevó a morir lleno de odio. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en 1984. En esta vida, ya no soportaré agravios por ningún hombre. La década de 1980 fue un caldo de cultivo para el emprendimiento. Aprovechando la brisa primaveral de la reforma y la apertura, voy a Shenzhen para aspirar a una vida mejor. La zona económica especial de Shenzhen se estableció en agosto de 1980. Y solo lleva 4 años en desarrollo. El transporte desde mi ciudad natal hasta allá está muy subdesarrollado en estos tiempos. Por supuesto. No hay aviones ni trenes de alta velocidad. Solo puedo tomar el antiguo tren de piel verde. No solo tengo que cambiar de tren 3 veces. Además, el tren más cercano no sale hasta el domingo. Dibujé un círculo rojo en el calendario. En 5 días me iré de este remoto y aislado pueblo de montaña. Tomé prestada la bicicleta de la directora y pedaleé toda la tarde. Por fin, rumbo a febrero. Llegué a la estación y compré el billete antes del atardecer. Al darme la vuelta, vi a Sean, y acababa de bajar del tren. En la salida. Yo renací. Y él también era 40 años más joven. Alto y erguido. Con cejas afiladas y ojos estrellados, irradiaba un porte imponente. Era el comandante del regimiento del ejército. Con un futuro ilimitado. También era el hombre al que había amado durante décadas en mi vida anterior. Estaba siendo demasiado sentimental. Pensando que mientras estuviéramos en el mismo certificado de matrimonio, seríamos una familia. Aunque él no pudiera hablar. No podía tener sexo. Y no podía tener un hijo. No me quejaría. En cambio, lo cuidaría y lo calentaría con todo mi amor y entusiasmo durante toda mi vida. Como resultado, hice de mi vida una gran broma. Cuando me vio, Sean frunció el ceño. Dijo con tristeza: «Tanye, ¿no te dije que no vinieras a recogerme?» Entonces recordé que hoy era el día en que Sean regresó del ejército de visita. En esa época de mi vida anterior, le envié un telegrama. Le dije que llevábamos 3 años comprometidos. Y en el campo. Una mujer de 20 años ya era considerada solterona. Así que le dije a Sean que quería casarme y alistarme en el ejército como su dependiente. En el ejército. Cuando un oficial alcanza cierto rango, su esposa e hijos pueden venir a vivir con él. El ejército también ayuda a resolver los problemas de empleo y escolarización de los dependientes militares. Para las parejas que llevan mucho tiempo separadas. Esto es lo que más esperan. Sean se convirtió en comandante de regimiento el año pasado y pudo incorporar a su familia al ejército. Yo esperaba con ansias que me llevara. Pero siempre se negaba. Me puse nervioso y le envié un telegrama diciendo que si no venía a recogerme, iría al ejército con mi equipaje a buscarlo. Sean regresó de mala gana y me dijo específicamente que no lo recogiera en la estación. Sabía que me estaba alejando deliberadamente. En mi vida anterior, me sentí muy triste. Pensé que dado que estábamos comprometidos, aunque no nos hubiéramos inscrito ni consumado el matrimonio, en el campo nos consideraban marido y mujer. Quería estar con Sean y esperaba obtener el certificado de matrimonio lo antes posible para poder encargarme de su vida diaria en el ejército. También quería tener hijos para él. Pero en esta vida, he renunciado a la idea de ser esposa de un militar. Estoy decidida a ir a Shenzhen a luchar por mi futuro. Así que incluso me olvidé del regreso de Sean. Vine a comprar un billete a Shenzhen.
No a recogerlo. Sean me malinterpretó. Y su hermoso rostro estaba lleno de impaciencia. ¿Tienes tanta prisa? Aún somos jóvenes. No hay necesidad de casarse con tanta prisa. La vida en el ejército es muy dura. Unirse al ejército como dependiente no significa disfrutar de una vida cómoda. Solo me distraerás si te vas. Todavía quiero seguir progresando. Sean inmediatamente inventó razones por las que no quería que me alistara. No estoy aquí para recogerte. También creo que es demasiado pronto para casarme. No me uniré al ejército como tu dependiente. Mis palabras impactaron la cara de Sean. Pero entonces se burló. Tanye, ¿cuándo aprendiste a usar la estrategia de retirarte para avanzar? Sean pensaba que estaba perdidamente enamorada de él y no creía que hubiera renunciado a la idea de unirme al ejército como su dependiente. No quería explicar nada. En fin. En 5 días. Iría a Shenzhen. De ahí en adelante. El cielo sería alto y la tierra inmensa. Y ya no habría más ataduras. Hay más de 40 li a unos 20 kilómetros de la ciudad al pueblo. Tomé prestada la bicicleta de la directora y vine hasta aquí. De regreso, Sean me llevó en su bicicleta. Naturalmente. Cabalgó más rápido que yo. Pero aún así tardamos más de 2 horas en volver al pueblo. No me dirigió la palabra en todo el camino. El silencio era incómodo. Me recordó los 40 años de silencio y soledad que pasé después del matrimonio en mi vida anterior. Ya eran más de las 8 de la noche cuando llegamos al pueblo. Los aldeanos eran ahorrativos y reacios a encender las luces por la noche. Así que todo el pueblo estaba a oscuras. Nuestra llegada desató un coro de ladridos. Mi madre falleció prematuramente. Y mi padre murió hace 10 años mientras salvaba a Sean. Había estado viviendo con la familia de Sean todos estos años. Los padres de Sean eran muy amables y siempre me trataban como a una nuera. Cuando entramos a casa, la madre de Sean estaba calentando la comida junto a la estufa y regañando a Sean. Hijo, es justo que aceptaras llevar a tu esposa al ejército. Si están juntos todos los días. Podremos tener un nieto gordito antes. Sean apretó los labios con fuerza y no dijo ni una palabra. Era muy testarudo. En mi vida anterior. Porque no se casó con la mujer que amaba. Estaba dispuesto a no tener hijos el resto de su vida. Provocando el fin del linaje de Sean. Los padres de Sean murieron llenos de arrepentimiento. Sé buena con Tanya. Su familia ha sido amable contigo. Si no fuera por el padre de Tanya, que te salvó en aquel entonces, ni siquiera estarías viva. Y mucho menos convertirse en comandante de regimiento. El padre de Sean notó la impaciencia de su hijo y rápidamente lo reprendió. De acuerdo. Ya dije que me casaré con ella. Deja de presionarme. ¿De acuerdo? Le agradezco al padre de Tanya por salvarme. Pero en aquel entonces solo fue un accidente. Preferiría morir antes que tener una deuda de gratitud tan grande. Me veo obligado a pasarme la vida entera saldándola. Hace 10 años. Mi padre era el comandante de la compañía de milicia del pueblo. Ese año, hubo una inundación en la montaña. Y Sean fue arrastrado hasta un arroyo de montaña. Mi padre saltó al agua y desesperado, salvó a Sean. Pero él mismo murió de agotamiento. Me quedé huérfano y desde entonces vivo con la familia de Sean. Niño. De ahora en adelante. Eres nuestra verdadera hija de la familia Sean y su futura esposa. Esta promesa me arrepiento toda la vida. Sean se casó conmigo por esta promesa. Pero se sentía moralmente obligado. Me odiaba por ocupar su vida y retrasar su amor. Así que aunque estuvimos casados 40 años. No quería tocarme y desdeñaba hablarme. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Es algo que diría una persona decente? ¿De verdad crees que solo por ser comandante de regimiento no te voy a dar una lección? Mocoso. Aunque te conviertas en comandante en jefe, sigo siendo tu padre. El padre de Sean estaba furioso. Con la barba erizada. Temía que me pusiera triste. Tomó un rodillo y estuvo a punto de golpear a Sean.
Tío, ja, ja, ja. Está cansado. Comamos primero. Intervine para calmar la situación. En fin, habiendo cumplido mi obsesión, me iría en unos días. Solo quería paz y no quería discusiones. También sabía que cuanto más se enojara el padre de Sean, más le desagradaría. A una persona testaruda como él no se le podía someter por la fuerza. Querida niña. La madre de Sean me tomó la mano y me susurró. Un hombre necesita disciplina. No lo consientas demasiado. Qué suegra tan amable. Pero estábamos destinadas a no tener el destino de ser suegra y nuera en esta vida. Justo cuando nos sentábamos a la mesa y aún no habíamos cogido los palillos, oímos la voz fuerte del secretario del pueblo por el altavoz. Sean. Hay una llamada del ejército. Dicen que es urgente. Lo diré otra vez. Sean. Cuando Sean escuchó la transmisión, se levantó de inmediato. Tengo que volver al ejército. Tomó su mochila y se fue sin mirar atrás. Fue exactamente igual que en mi vida anterior. Acababa de regresar a casa. Y antes de que pudiera siquiera establecerse. Cecilia lo llamó. Cecilia era una soldado de la compañía artística del ejército. Era hermosa. Cantaba y bailaba bien. Y sabía recitar poesía. Fue el primer amor de Sean. Aunque el término primer amor no era popular en mi vida anterior, con solo una palabra de Cecilia, Sean haría lo imposible por ella. En mi vida anterior, después de que Sean se fuera, sus padres me enviaron al ejército e incluso consiguieron que el comandante de división fuera testigo de nuestra boda. Bajo presión. Sean finalmente accedió a registrar nuestro matrimonio y me permitió unirme al ejército como su dependiente. Pero en nuestra noche de bodas, Cecilia lo llamó. Luego dijo que saldría en una misión. Cuando regresó, se lesionó las cuerdas vocales y la ingle. Permanecí virgen toda mi vida. Durante los siguientes 40 años. Solo podía comunicarme con mi esposo por papel, bolígrafo y gestos. Me tragué las lágrimas y me encargué de su vida con todo mi corazón. Cuidé de mi suegro y de mi suegra. ¡Qué estúpida! Nunca pensé que si de verdad era mudo, ¿cómo habría podido ascender de comandante de regimiento a comandante del ejército? Habría sido dado de baja por enfermedad hace mucho tiempo. Podía comunicarse y dar órdenes con normalidad en el ejército. Pero era demasiado perezoso para hablar conmigo en casa. Me mantuvieron en la ignorancia durante décadas. Hasta que cumplí 60 años. Mientras limpiaba un estudio, encontré más de 500 tarjetas telefónicas en una caja. Todas eran tarjetas IC, especialmente diseñadas para hacer llamadas internacionales. Porque Cecilia luego se casó en el extranjero. Se divorció 2 veces. Y no tuvo una buena vida. Sean sintió que había decepcionado a su primer amor. Así que quiso compensarlo con 40 años de ternura. Sean compró la casa y el auto de Cecilia en el extranjero. No tuvo hijos conmigo. Pero trató a los 3 hijos que Cecilia tuvo con sus 2 maridos anteriores como si fueran suyos. Se hizo cargo de su matrícula y manutención. Incluso asistió a sus bodas como representante de la familia de la novia. Me mantuvieron completamente al margen de todo esto. Nunca le pregunté en qué gastaba su dinero. Mi 100% de confianza fue intercambiada por la traición más fría y despiadada. Tras descubrir la verdad, mi mundo espiritual se derrumbó. Salté del balcón desesperadamente. Así que en esta segunda oportunidad, no quiero a un hombre que no se pueda calentar. Capítulo 3. Quedan 4 días para ir a Shenzhen. Y estoy empacando mis cosas. Aunque ser huérfano es una situación lamentable. La ventaja es que no tengo preocupaciones. Y puedo irme cuando quiera. Empaqué algunas mudas de ropa en mi maleta. Cosí un bolsillo interior con mi ropa interior usando aguja e hilo. Dentro estaban mi DNI y 300 yuanes. Eran todos mis ahorros. En 1984, el salario mensual de los trabajadores de la ciudad era de apenas un poco más de 30 yuanes. 300 yuanes era definitivamente una gran suma de dinero. Este era el dinero de compensación tras el sacrificio de mi padre.
Lo había ahorrado durante 10 años y no lo había tocado. En mi última vida. Cuando me casé con Shaun, usé ese dinero para comprarle un reloj marca Shanghai. También compré una máquina de coser y una bicicleta Forever nueva y me las llevé cuando fui al ejército. Pero nunca lo vi usar ese reloj ni una sola vez. En esta vida, claro. No lo halagaré más. Estos 300 yuanes son el capital para empezar un negocio en Shenzhen. Cuando me vieron haciendo las maletas. Los padres de Shaun creían que me uniría al ejército. Y estaban muy contentos. Me ofrecieron enviarme. Pero me negué. La madre de Shaun me dio otros 500 yuanes, diciendo que era el regalo de compromiso de la familia de Shaun. Me negué repetidamente. Pero la madre de Shaun insistió en dármelo. Y no tuve más remedio que aceptarlo. Mi padre sacrificó su vida por la familia de Shaun. Así que me siento tranquilo aceptando este dinero. 3 días antes de ir a Shenzhen. Fui a despedirme de mis padres, mamá y papá. Voy a Shenzhen para dedicarme a la gran causa de la reforma y la apertura nacional. Espera a que tu hija regrese. No te preocupes. Incluso sin Shaun. Seguiré siendo feliz. Cuando llegó el domingo me despedí de los padres de Shaun y abandoné el pueblo de montaña donde había vivido durante más de 20 años. El tren de piel verde avanzaba ruidosamente hacia Shenzhen. Estaba a más de 1 kilómetro de Shenzhen. Tuve que hacer 3 transbordos. Y tardaría 3 días y 2 noches. No sé si fue casualidad o el destino. La ciudad donde hice el primer traslado era donde estaba estacionado el ejército de Shaun. Tuve un descanso de 3 horas durante el traslado. No pensaba aprovechar esta oportunidad para despedirme de Shaun. No era necesario. Y a él tampoco le importó. Estaba comiendo fideos en la pensión estatal fuera de la estación cuando me encontré inesperadamente con Shaun. Y también vi a Cecilia. A principios de los 80, la ropa china solo tenía 2 colores, verde militar y gris claro. Cecilia llevaba un vestido de blusa amarillo oca. Y destacaba especialmente entre la multitud. Los dos también estaban comiendo allí. Cecilia llevaba una bolsa grande a su lado. Contenía su vestuario. Parecía que la compañía artística iba a salir a actuar. Shaun estaba allí para despedirla. Mis ojos se encontraron con los de Shaun en el aire. No quería decir nada y planeaba fingir que no lo conocía. Pero después de que su rostro se sonrojara un poco de vergüenza, rápidamente recuperó su expresión de superioridad. Me plantó cara. Tania, cada vez eres más testaruda. No te recogí. ¿Quién te dijo que vinieras al ejército solo? ¿Crees que alistarse es como jugar a las casitas? Requiere muchos trámites. Solo me estás causando problemas. Desde niño, Shaun siempre ha sido una excelente persona. También era un objetivo clave de cultivo en el ejército. Y siempre lo había considerado mi dios masculino. Así que tenía tanta confianza que era un poco narcisista. Shaun, solo estoy de paso. No estoy aquí para verte. Shaun rió burlonamente. Tania. ¿Desde cuándo aprendiste a mentir? No tienes ni una palabra de verdad en la boca. Hace unos días dijiste que no te casarías conmigo. ¿Y ahora me persigues hasta el ejército? Te lo he dicho muchas veces. Ahora me estoy centrando en mi carrera. No quiero que me detengas. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, Cecilia dijo con voz suave y delicada. Shaun, cálmate ahí fuera. Déjame hablar con la hermana Tania. La hermana Tania vino hasta aquí para acompañarte. No puedes romperle el corazón. Shaun resopló y salió de la casa de huéspedes. Cecilia se acercó a mí. Y la sonrisa de su rostro desapareció. Susurró provocativamente con una voz que solo nosotros dos pudimos oír. Solo eres un campesino. ¿Por qué se casaría contigo el comandante del regimiento? Lo perseguiste hasta el ejército. Eres un descarado. Acabas de amenazar a Shaun con casarte contigo con la vida de tu padre. La vida de un campesino no vale nada. Mereces morir. Justo cuando estaba a punto de decir algo más. Bofetada.
Le di una bofetada fuerte a Cecilia. Había esperado 2 vidas para abofetearla. Así que usé todas mis fuerzas. 5 huellas de manos claras aparecieron en la carita de Cecilia. En mi última vida, después de alistarme en el ejército, Cecilia dijo casi lo mismo. Aunque estaba enfadada. Me preocupaba que Shaun me considerara una arpía. Así que me abstuve de golpearla. Como resultado, Cecilia se cayó al suelo a propósito y me acusó de haberla golpeado. Así que en esta vida, le di una bofetada. Al menos ya no tiene que fingir. Cecilia mostró una expresión de sorpresa. Obviamente. No esperaba que me atreviera a pegarle. Pero pronto se alegró. Se cubrió la cara y gritó: «Comandante del regimiento». Me golpeó. Shaun entró corriendo en cuanto lo oyó. «Tanje, te pasaste. Discúlpate». Cecilia se cubrió la cara. Y había una mirada de triunfo en sus ojos. En mi última vida, me vi obligado a disculparme. Lloré y expliqué que Cecilia me había provocado primero. Y que yo no la había golpeado. Pero Shaun no escuchó nada. No creía que Cecilia dijera palabras tan crueles. Cecilia es muy versada en poesía. Shelley. Gaff. Pushkin. No creo que fuera tan mala. En esta vida. Claro. No necesito explicarlo. Ya no podía comer. Así que me levanté y me fui. Esta fue la primera vez que desafié a Shaun en todos estos años. Estaba furioso. Si no te disculpas. Entonces vete. No me casaré con una arpía como tú. Me detuve y me di la vuelta. Shaun, no te preocupes. No me volverás a ver en el futuro. De repente entró en pánico. ¿Qué quieres decir? Capítulo 4. Significa exactamente lo que esperas. Por suerte, por la fuerza del cielo, solo estábamos comprometidos y no obtuvimos el certificado de matrimonio. Así que nuestro matrimonio se acabó. Tú y yo no tenemos nada que ver de ahora en adelante. No te sientas agobiado. Aunque mi padre sacrificó su vida para salvarte, no tienes obligación de casarte conmigo. Tal como dijiste. Fue solo un accidente. Mi padre era un buen hombre. Habría salvado a cualquiera que se hubiera caído al río. No te extorsionó a propósito para que te casaras conmigo. Su hija no es tan mala. No tiene que recurrir a este método para casarse. Después de escuchar lo que dije, Shaun puso cara de vergüenza. No quise decir eso. Estoy muy agradecido con el padre de Shaun. No hay necesidad de estar agradecido. Ya falleció. Así que estas palabras no significan nada. Me di la vuelta y caminé hacia la estación. Shaun pensó que me había convencido y que iba a volver al pueblo. Soltó un suspiro de alivio y me siguió. Te enviaré de vuelta a la aldea. Dame unos días más para ocuparme de tu ingreso al ejército. Hasta ahora. Shaun aún no creía que realmente quisiera romper con él. Me daba pereza explicárselo. Ah. Crash. Cecilia tiró la mesa deliberadamente. Y los fideos que solo había probado un bocado se derramaron sobre ella. Shaun se detuvo a toda prisa y volvió a atender a su primer amor. Llámame cuando llegues a casa. Sacó 100 yuanes del bolsillo y me los puso en la mano. Luego se dio la vuelta y regresó corriendo. Entré rápidamente a la estación. Aunque me dije a mí misma que no llorara, las lágrimas seguían fluyendo con talento. Adiós. Shaun. A partir de ahora, te he borrado de mi vida. De ahora en adelante. Las montañas son altas y las aguas largas. Y mis alegrías y mis penas no tienen nada que ver contigo. El tren se balanceó durante 3 días y 2 noches. Y finalmente llegó a Shenzhen. En mi última vida. Había estado en Shenzhen varias veces. Pero en aquel entonces Shenzhen ya era tan famosa como Pekín. Shanghái y Cantón. Eran metrópolis prósperas y reconocidas internacionalmente. Pero hace más de 40 años, Shenzhen comenzó su desarrollo a partir de un pequeño pueblo pesquero. En 1984.
Shenzhen estaba en su máximo esplendor y estaba a punto de iniciar un rápido desarrollo. Elegí venir a Shenzhen para luchar por mis sueños, porque es un paraíso para emprender y perseguir sueños. Caminé por las calles de Shenzhen. Aunque el paisaje callejero en ese momento todavía era bastante descuidado. No había muchos edificios altos. Y no había muchos coches de lujo en la carretera. Pero las calles estaban llenas de gente. Y podía oír dialectos de todo el país. Todos eran jóvenes que venían a Shenzhen a perseguir sus sueños. Décadas después, muchos empresarios y multimillonarios reconocidos nacerían entre ellos. Tuve la suerte de convertirme en uno de ellos. Creo que con la ventaja de renacer, sin duda lo lograré. No desaprovecharé la oportunidad que me da el destino para empezar de nuevo. Ya tenía un plan para Shenzhen. Aunque en aquella época había muchas fábricas, algunas eran estatales. Y algunas eran empresas conjuntas o con financiación extranjera. Pero no planeaba trabajar en una fábrica, porque solo tenía estudios de secundaria. Aunque renací, pude convertirme de repente en un genio de la investigación científica. No pude crear productos de alta tecnología como computadoras, teléfonos móviles y chips. Además, tenía un capital limitado. Solo un yuan. Solo podía operar con un umbral bajo y poca inversión, pero aún así podía ganar dinero. El sector servicios. Para ser más específico, planeaba abrir una tienda de snacks. Elegí la zona industrial de Shekou en Shenzhen. Hice cuentas. Y había más de 100 fábricas aquí. Y el número total de trabajadores era de entre 50 y 60 personas, la mayoría de ellas procedentes de otros lugares. La mayoría eran solteros y no tenían las condiciones para cocinar. En comparación con las zonas del interior, los trabajadores aquí tenían ingresos más altos. Algunos trabajadores podían incluso ganar 200 yuanes al mes. Aunque muchas fábricas contaban con comedores, la gente adinerada, naturalmente, quería mejorar su calidad de vida y tener algo delicioso para comer. Así que el sector de la restauración tenía una demanda muy alta. Además, tenía una ventaja única. En mi vida anterior, después de unirme al ejército, trabajé en el departamento de logística. Y yo estaba a cargo del comedor. Los soldados del ejército venían de todo el país. Y tenían diferentes preferencias alimentarias. Y como no tenía calor en casa ni con quien hablar, mi único interés era cocinar. Estudié las delicias locales. Recetas de autor. Y bocadillos especiales de todo el país. Puedo cocinar todo tipo de platos. Incluye cocina de Shandong, Sichuan y Guangdong. Cocina de Fujian. Cocina de Jiangsu. Cocina de Zhejiang. Cocina de Hunan. Y cocina de Anhui. También soy excelente preparando estofado. Barbacoa. Y fideos. Incluso la comida occidental y los postres no me suponen ningún problema. El alquiler era barato en aquella época. Gasté 150 yuanes en alquilar un local en la calle y usé el resto del dinero para comprar ollas y sartenes, tazones e ingredientes. Restaurante Tania inaugurado oficialmente. Capítulo 5. La década de 1980 fue una época en la que la oferta no satisfacía la demanda. Siempre que fueras audaz y estuvieras dispuesto a trabajar duro, no había forma de que no pudieras ganar dinero. Mi restaurante siempre estuvo lleno desde la inauguración porque podía cocinar especialidades de todo el país. Mucha gente que venía a Shenzhen a trabajar venía a comer a mi restaurante, diciendo que podían saborear el sabor de su ciudad natal. Como no podía con todo sola, contraté a 2 camareras. Las 3 estábamos como peonzas. Después de un mes, aunque fue muy agotador cuando hice las cuentas. Después de deducir el alquiler, los gastos y el sueldo de la camarera, obtuve una ganancia neta de 2 yuanes en 1984. ¿Qué significaban 2 yuanes? Eran los ingresos de la familia de un trabajador durante 2 años y los de un agricultor durante 5 años. Mirando el libro de cuentas, lloré. Eran lágrimas de felicidad. Las mujeres no necesitan a los hombres. Porque los hombres pueden traicionarte y herirte. Pero nuestros hermanos musulmanes nunca lo harán.
Había pasado medio año desde que llegué a Shenzhen. El negocio del restaurante iba viento en popa. Mis ahorros habían alcanzado los 10 yuanes. Y me convertí en una familia famosa de 10 paos y yuanes. Este era un título envidiable en los años 80. Más prestigioso que un millonario en generaciones posteriores. La escala de mi restaurante también estaba creciendo. Al principio alquilaba un local. Pero ahora alquilé 3. Tenía 6 empleados. No era un jefe despiadado. Era muy generoso con mis empleados. Les pagué mucho más que el salario promedio y también les di bonos extra. Así que todos trabajaron con mucho entusiasmo. Un día, mientras estaba ocupado en el restaurante, de repente oí una voz sorprendida. «Tania». Me di la vuelta y me encontré con una aldeana. El contable del pueblo. Vino a Shenzhen por negocios y entró a almorzar en mi restaurante. Claro. Fui muy amable con un aldeano. No solo le añadí varios platos sustanciosos, sino que también le quité la cuenta. Sin embargo, el contable no empezó a comer. En cambio, parecía muy ansioso. «Tania, ¿qué haces aquí? No tienes ni idea. En los últimos 6 meses. La familia de Sean ha estado hecha un desastre buscándote. Y Sean está a punto de volverse loco. Hace medio año. Tomé el tren a Shenzhen. La familia de Sean y los aldeanos creían que me uniría al ejército y me casaría con él. Más tarde, cuando cambié de tren en el camino, me encontré con Sean y Cecilia. Sean también pensó lo mismo y me despidió de nuevo. Creyó que había vuelto al pueblo. Nadie sabía que había venido a Shenzhen. Esto creó una brecha de comunicación y un doble malentendido. Los aldeanos creían que estaba en el ejército. Y Sean creía que había vuelto a nuestro pueblo. Los primeros días fueron tranquilos. Unos días después, cuando Sean no recibió mi llamada para avisarle que estaba a salvo, llamó al pueblo para preguntar. Fue entonces cuando descubrió que no había regresado. Parecía haber desaparecido en el aire. Todos estaban muy preocupados. Sean tomó la iniciativa y me buscó por todas partes. No tenía móvil. En aquel entonces no había cámaras de vigilancia. Y los billetes de tren no eran un registro con nombre real. ¿Dónde podrían encontrarme? Sean buscó durante 2 meses, pero no encontró nada. La comisaría tampoco pudo hacer nada. Entonces, todos pensaron que me había pasado algo. Que me habían matado en el camino. La madre de Sean lloraba todos los días en casa. Su padre le rompió el brazo con un rodillo. Lo regañaba por ser desagradecido y por causar mi muerte. Los aldeanos también sintieron lástima por mí. Decían que daba lástima. Por eso cuando el contador me vio de repente dirigiendo un restaurante en Shenzhen y con tan buen aspecto. Estaba tan sorprendido. «Tania. Vuelve conmigo. Todos te esperan». Negué con la cabeza. «No voy a volver. Me va bien en Shenzhen». «Contador. Por favor, regresa y diles a los padres de Sean que estoy bien y que no tienen que preocuparse por mí». El contable se dio una fuerte palmada en el muslo. «¡Qué testaruda! ¿Y Sean? ¿No te vas a casar?» «No». Negué con la cabeza con firmeza. «Ya no tengo nada que ver con él». Capítulo 6. Después de que el contador se fue. Seguí trabajando en el restaurante. El mayor inconveniente en aquella época, además de la falta de móviles e internet, era la falta de pagos en línea. Todas las transacciones debían hacerse en efectivo. Todas las noches después del trabajo. Tuve que contar cuidadosamente el efectivo recibido y luego ir al banco a depositarlo al mediodía siguiente. No me atrevía a llevar mucho dinero conmigo por miedo a despertar envidia. Pero con mi restaurante también, era imposible no llamar la atención. Llovió una noche. Y el cielo estaba extremadamente oscuro. Alquilé un pequeño bungalow en el callejón detrás de un restaurante. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta del restaurante y volver a descansar. Me empujaron con fuerza y me obligaron a volver al restaurante.
El hombre de aspecto desaliñado entró con una mueca de desprecio. Había venido a robarme. Había muchísima gente en Shenzhen. Algunos vinieron con la intención sincera de emprender negocios y enriquecerse. Otros, en cambio, buscaban ganancias ilegales. No solo vino a robarme. También tenía malas intenciones. Esta señorita es muy bonita. El matón me inmovilizó contra la mesa e intentó violarme. Le mordí la mano con fuerza. Se levantó de un salto cubriéndose la mano ensangrentada y maldiciendo. ¿Eres un perro? El matón seguía queriendo agredirme. Corrí a la cocina y agarré un cuchillo. No te acerques. De lo contrario, lucharé contigo a muerte. El matón no se dejó intimidar por mí. En cambio, lo hizo más agresivo. Maldita sea. No creo que no pueda con una mujercita como tú. Se abalanzó sobre mí otra vez. Preferiría morir antes que ser violada. Decidí que si no podía escapar, me suicidaría. En el momento crítico. ¡Qué frío! Un hombre con uniforme militar entró corriendo. El uniforme militar transmitía una gran autoridad. Y el matón huyó presa del pánico. Cubriéndose la cabeza. Era Sean. Aunque tenía un brazo y un cabestrillo, era evidente que su brazo roto no se había recuperado del todo. Con la otra mano, sometió fácilmente al matón. La comisaría llegó y se llevó al hombre. Resultó que era un delincuente fugitivo. Después de que todo hubiera terminado, Sean me miró con una expresión complicada. Tania. Me hiciste buscar con todas tus fuerzas. Sean vino después de enterarse de la noticia del contador. Vuelve conmigo. Todos en casa te esperan. Y me casaré contigo. Ya le presenté un informe al comandante de división sobre tu incorporación al ejército como mi dependiente. Deja de causar problemas. Ya me harté de las culpas durante los 6 meses que desapareciste. Su hermoso rostro estaba lleno de cansancio. Por suerte se fue satisfecho. Estás a salvo. De lo contrario, nunca me lo perdonaría. Al enterarme de que estaba dispuesto a casarse conmigo, no sentí ninguna emoción ni felicidad. Porque, para mí, ya era un asunto trivial. Sean. Gracias por salvarme. Pero deberías volver. No me casaré contigo. Ya te lo dejé claro. Sean se enojó y se avergonzó. Tania, no seas tan codiciosa. Ya hice concesiones. ¿Qué más quieres? Estas tonterías no te servirán de nada. Solo tienes envidia de Cecilia. ¿Verdad? Somos inocentes. Solo somos confidentes espirituales. Negué con la cabeza con firmeza. No estoy causando problemas. Simplemente no quiero casarme contigo. No me importa si quieres casarte con Cecilia o con otra. Si te preocupa no poder explicarles esto a los padres de Sean cuando regreses, te escribiré una carta. En ella, diré que no quiero casarme contigo. Para que no te obliguen más. Al oírme decir esto, por primera vez en mi vida, Sean realmente creyó que ya no lo amaba y que no quería ser su esposa. Fue un shock. Confusión. Y alivio en su rostro. Podía comprender todas esas emociones. Por fin se había liberado de la pesada carga que yo era. ¿Pero por qué también vi un atisbo de pérdida y reticencia? ¿En serio? Totalmente. Ya había sacado papel para escribirles una carta a los padres de Sean. Tania. En realidad, casi seguro. No lo sé. No. No siento nada por ti. Solo sentí que todos decían que te debía algo. Y me sentí presionada. Pensé que casarme contigo era solo cumplir una tarea. Por eso me rebelé y no quise. Tartamudeó. Tratando de explicar. No te molestes. Nada de eso importa ya. Le di la carta a Sean. Sean. De ahora en adelante. Ambos somos libres. Capítulo 7. Después de que Sean se fue. Mi vida siguió como siempre. Sin darme cuenta, era fin de año.
Llegó el momento de volver a mi ciudad natal para visitar las tumbas de mis padres. Tras 9 meses de duro trabajo en Shenzhen, había ganado 30,0 yuanes. Regresar a la aldea ahora fue sin duda un regreso triunfal. Estaba elegantemente vestido. Llevaba una chaqueta roja de plumas encima y unas botas negras de tacón alto debajo. Este tipo de atuendo no solo era nuevo, sino que también era invisible para mucha gente en el interior, ya que Shenzhen estaba cerca de Hong Kong. Los estilos de ropa y las tendencias de moda surgieron de allí. Liderando las tendencias de moda en las ciudades del interior por varios años, y ni hablar de las zonas rurales. En cuanto entré al pueblo fue una sensación. Docenas de niños me rodearon. Había traído un montón de regalos de Año Nuevo. Entre ellos, una bolsa grande llena de caramelos cremosos White Rabbit. Todos los que los vieron se llevaron algunos. Los niños estaban encantados. Tras el fallecimiento de mis padres, muchos amables aldeanos me habían ayudado y cuidado. No pude olvidar su generosidad. Fui a sus casas y les regalé sobres rojos de Año Nuevo. Cada uno contenía 200 yuanes. Sin duda, era una suma enorme de dinero. Lo que causó sensación en todo el pueblo. Todos me envidiaban por ganar dinero y tener éxito fuera. Por supuesto. Les di sobres rojos separados a los padres. Cada sobre rojo contenía 1 yuan. Después de todo, me criaron durante 10 años. Aunque no podía ser su nuera. No podía olvidar su amabilidad. El padre de San se negó a aceptar el sobre rojo, pasara lo que pasara. Al final se puso muy ansioso. Chica, no tengo cara para aceptar tu dinero. Nuestra familia San lo siente por ti. La madre de San, por otro lado, empezó a llorar. Chica. Mi estúpido hijo no te merece. Solo pude consolarlo. Era el día 29 del 12º mes lunar. Los padres de San insistieron en que me quedara en su casa. Justo en ese momento. 2 personas más entraron con el viento frío. San regresó para Año Nuevo con Cecilia. San se quedó atónito al verme. Cecilia me miró fijamente con odio, mi chaqueta de plumas y mis botas hasta la rodilla. Como si tuviera llamas en los ojos. Desde que habían vuelto. Claro que ya no quería quedarme con la familia de San para evitar cualquier incomodidad. Pero su madre se negó a dejarme ir. Ignoró por completo a Cecilia. Al final, me quedé en mi habitación. La madre de San por fin empezó a hablar con Cecilia. Sin un estatus legal. No pueden dormir en la misma habitación. No quiero que se rían de nosotros. Por la noche. La madre de San dejó que Cecilia se quedara en su habitación y la llevó al almacén. No había estufa allí. Y hacía mucho frío en invierno. La madre de San no sintió pena por él. Le susurraba y lo regañaba. Eres un desalmado. Eres igualito a Chenchimmi. No dormí bien esa noche. En plena noche Cecilia se negó a ir al retrete cuando necesitaba usar el baño. Afirmaba que estaba sucio. Al final, San tuvo que salir a pedir prestada una escupidera. Su madre estaba aún más insatisfecha con Cecilia. Los del campo somos así. Si te parece sucio, no vengas. ¿Quién te invitó? Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas de ira. San no lo soportó más. Mamá. Basta. La cola de un gallo es larga. Te casaste y olvidaste a tu madre. La madre de San la señaló. Si te casas con ella, no me reconozcas como tu madre. Fue solo temprano en la mañana que todo se calmó. A la mañana siguiente, cuando iba al cementerio a presentar mis respetos a mis padres. Vi que mi gran chaqueta roja de plumas tenía más de una docena de cortes grandes. Capítulo 8:13. No hacía falta preguntar. Debió de ser Cecilia quien lo hizo. Esta mujer estaba loca de celos y estaba enojada con la madre de San. Así que descargó su ira conmigo. No me importó. Pero los padres de San estaban muy enojados. Incluso San perdió los estribos con Cecilia por primera vez. Cecilia. Discúlpate. ¿Cómo pudiste hacer esto? Me miró con expresión de disculpa. Tania. Lo siento.
¿Cuánto cuesta este abrigo? Lo pagaré. Negué con la cabeza. Olvídalo. No vale mucho. No le guardé rencor. Pero Cecilia empezó a rugir furiosa. Solo eres un campesino. ¿Por qué finges? ¿Por qué llevas un abrigo tan bonito? ¿Te lo mereces? ¿Quién sabe de dónde sacaste el dinero? Bofetada. Hubo una bofetada nítida. Esta vez. Fue San quien atacó. Señaló a Cecilia. Cállate. ¿Me pegaste? Te odio. Cecilia salió corriendo llorando. San no la persiguió. En cambio, me miró con una expresión de conflicto. Tania. Ve tras ella. Estoy bien. Voy a rendir homenaje a mis padres. Dejé a la familia de San para ir al cementerio. Salí del pueblo ese mismo día. No me interesaban en absoluto las historias entre San y Cecilia. 14 después del comienzo de la primavera. San vino a Shenzhen otra vez. Me trajo una chaqueta de plumas del mismo estilo. Dijo que era para compensarme. Lo acepté. Pero él se negó a irse. Tania. Me equivoqué antes. De hecho. Sigo pensando que eres el mejor. Es muy difícil tratar con Cecilia. Me equivoqué antes. No valoraba la buena vida que tenía. Había culpa en sus ojos. Sam preguntó tímidamente. ¿Podemos? ¿Aún podemos casarnos? Todo quedó en el pasado. Lo interrumpí. Se fue impotente. Después de eso me escribía cartas casi todos los meses. Pero nunca las abría. Los tiré a la estufa y los quemé. En un abrir y cerrar de ojos. Era finales del año siguiente. Ya había abierto 3 restaurantes y tenía más de 30 empleados. Mis ingresos anuales superaban los 100. Querido Joan. Cuando regresé a mi ciudad natal, no se lo dije a nadie. Solo fui a saludar a mis padres y me fui por la noche. Por mi culpa. Unos vecinos de mi ciudad natal vinieron a Shenzhen a trabajar. Y me esforcé al máximo por ayudarlos. Me enteré de eso en 1987. San seguía casado con Cecilia. Ella lo obligó. San no quería casarse en absoluto. Más tarde. Cecilia lo drogó. Cecilia armó un escándalo en el cuartel general de la división. Y San no tuvo más remedio que casarse con ella. Pero a menudo tenían conflictos. Y su relación no era buena. Cecilia tampoco se llevaba bien con sus imanes. Al final, San se ofreció como voluntaria para ser destinada en la zona fronteriza. Vivieron separados durante mucho tiempo y no tuvieron hijos. Luego llegaron los años 90. Me convertí en presidente de una empresa que cotizaba en bolsa. Mis sectores incluían no solo la restauración, sino también el turismo, cine y televisión. Y bienes raíces. Después de todo, renací. Así que naturalmente supe que industrias eran las más destacadas. Mi patrimonio personal superaba los 1.000 millones de yuanes. Pero nunca me casé. Los hombres son aburridos. Mi carrera es mi compañera de toda la vida. La siguiente vez que supe de Sam fue en 1994. Lo despidieron. La razón fue que Cecilia quería irse al extranjero. Dijo que podría ganar más dinero en el extranjero y que quería disfrutar de la vida allí. Sam no estuvo de acuerdo. En ese momento, ya se había convertido en jefe de personal de división y estaba a cargo de una gran cantidad de fondos de capacitación. Cecilia, de hecho, robó los fondos y quiso irse al extranjero. Aunque luego la atraparon y la encarcelaron. Sam también fue destituido de su puesto en el ejército por incumplimiento del deber. Para entonces sus padres ya habían fallecido. Y no tuve ningún contacto con él. Pasaron otros 20 años. Y era 2024. Tenía 60 años. La misma edad que tenía cuando renací en mi vida anterior. Mi patrimonio neto había alcanzado los 30.000 millones de yuanes. Todavía estaba solo. Pero había hecho mucho trabajo de bienestar público.
Un día, mi asistente me llevó a una ceremonia de premios benéficos. Al pasar por el estacionamiento subterráneo, vi a un viejo guardia de seguridad dormitando. Llevaba un uniforme verde andrajoso. Era San. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mi amiga de la infancia tenía una aventura con la madrastra del abusador de la escuela. Inesperadamente su relación quedó expuesta. Y la madrastra del matón de la escuela murió trágicamente. Años después, mi amigo de la infancia alcanzó un gran éxito. Lo primero que hizo fue echarme aceite hirviendo por la garganta, torturándome hasta la muerte. Solo entonces supe que estaba enamorada de él. Él creía que los había delatado deliberadamente y que había arruinado su amor. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día que descubrí su romance. Blake se sentó frente a mí. Recitaba mi diario con calma. Cada línea y cada página registraba las amargas y secretas aventuras de mi amor de juventud. Al final, tenía la mirada fría. Y me dio una patada en el abdomen, serena. Que me caiga bien alguien tan despreciable como tú es una auténtica burla. El dolor repentino me arqueó el cuerpo. Estaba agonizando, pero demasiado débil para gritar. Porque antes de esto, Blake me había echado aceite hirviendo en la garganta. Me había destrozado la voz. El acto lácteo de respirar, esencial para la supervivencia, se convirtió en una tortura para mí. Mi aspecto dolorido complació mucho a Blake. Me agarró la barbilla. Y cuando habló, era como una serpiente feroz, serena. Ya es bastante malo que te guste. ¿Por qué tuviste que usar medios tan despreciables para separarnos a Violet y a mí? ¿Por qué tuviste que delatarnos? Mi Violet era tan hermosa. Pero por tu culpa. Quedó desfigurada. Lo miré con incredulidad. ¿Así que me trató así para vengar a Violet? Blake y yo fuimos novios de la infancia. Una vez, cuando tuvo fiebre, fui a llevarle medicina y por casualidad lo encontré besando apasionadamente a Violet. En ese entonces, yo todavía estaba enamorada de Blake. Cuando supe que estaban juntos, mi primera sensación no fue de sorpresa, sino de pánico. Blake aún era estudiante. Si se descubriera que tenía una aventura con una mujer casada, no podía ni imaginar los chismes y rumores que surgirían. Además, Violet no era cualquiera. Era la madrastra del abusador de la escuela. ¿Y si el futuro de Blake era lamentable y por eso? No soportaba verlo caer del altar al fango. Así que intenté persuadirlo amablemente con la esperanza de que pensara en su futuro. Pero Blake lo tomó como una medalla a su inquebrantable lealtad, y se lo contó a Violet. Los dos se dieron un espectáculo de amor delante de mí. Como dice el dicho, no se puede ocultar la verdad para siempre. Medio año después, su relación quedó expuesta. Violet casi fue golpeada hasta la muerte por su enfurecido esposo. Y su rostro derecho quedó desfigurado por un fragmento de vidrio. No soportó el golpe y se suicidó cortándose las muñecas. Blake, uno de los seré. Siendo estudiante logré evitar graves consecuencias. Aclaré este asunto innumerables veces con Blake. Y pareció creerme. Pensé que me creía porque éramos amigos de la infancia y nos conocíamos bien. Pero solo en ese momento me di cuenta de que Blake no me creía de verdad. Solo estaba esperando el momento oportuno para vengarse. Cuando mis padres me encontraron, ya era un cadáver frío en la morgue. Blake sabía exactamente cómo destruir a alguien. Encontró deliberadamente a un grupo de vándalos para humillarme y grabó un vídeo. Después de mi muerte, difundió el vídeo en Internet y contrató a trolls de Internet para difamarme. Dijeron que había participado en una orgía y que había recibido mi merecido. Mis padres, como ancianos que perdieron a su hijo pequeño, no solo tuvieron que soportar el dolor, sino también el desprecio de la gente. Estaban desconsolados y parecían envejecer 10 años de la noche a la mañana. De noche, cuando no había nadie, sostuvieron mi placa conmemorativa y lloraron amargamente. Los vi perder sus trabajos. Vendieron su casa y su coche. Y vivieron a base de bollos al vapor y pepinillos todos los días. Luchando por salir adelante.
12 años después de mi muerte, el expediente estaba sellado en una bolsa de papel craft y amontonado en un rincón de la comisaría. Desapercibido. Sin embargo, mis padres, sin descanso, hicieron todo lo posible por descubrir la verdad de mi asesinato. Una noche antes de que saliera a la luz, Blake me visitó. Mis padres lo recibieron con alegría. Le agradecieron la evidencia física que les había enviado. No fue hasta que bebieron el vino con drogas y perdieron la consciencia que Blake reveló su verdadera naturaleza. Los ojos de Blake estaban desorbitados por la locura. Y con orgullo les mostró el vídeo de mí antes de morir. Insensatos. ¿Por qué crees que te ayudé en secreto? Claro. Es porque soy el asesino. Todos estos años los he visto corretear como ratas en la cuneta. Esa sensación fue realmente interesante. Blake recreó con orgullo mi lucha y desesperación ante la muerte frente a mis padres. Estos eran secretos. Y solo los muertos podían guardarlos. Blake rió y se fue. Prendió fuego para destruir todas las pruebas. Pero Blake no sabía que sus crímenes serían revelados públicamente a través de un teléfono móvil oculto en la habitación. En medio del voraz incendio, mis padres hicieron una leve mueca. Y sostuvieron mi placa conmemorativa en sus brazos, serena. No tengas miedo. Mamá y papá vienen a verte. Hace apenas un año mis padres descubrieron la verdad. Pero Blake era rico y poderoso. Atacarlo precipitadamente sería como una mantis intentando detener un carro. Estaban decididos a morir y planearon esta trampa mortal hoy. Fingieron llevarse bien con Blake. Lo obligaron a bajar la guardia y a confesar el pasado. El caso de R. San, tan delicado, tuvo un gran impacto. Los crímenes de Blake fueron tan atroces que fue condenado a muerte. Pero Blake gastó una gran suma de dinero contratando al equipo legal más famoso de la industria. Bajo la influencia del dinero, la pena de muerte fue conmutada por una pena de muerte suspendida. Para los poderosos y ricos, una pena de muerte suspendida equivale casi a ser absuelto. Blake solo cumplió 3 años de prisión antes de ser liberado. Por suerte, la gente malvada recibe su merecido. Un mes después de que Blake saliera de prisión, fue apuñalado hasta la muerte por un enfermo mental perturbado. Cuando volví a abrir los ojos, renací. Me conmovió hasta las lágrimas ver los muebles familiares. La insistencia de mi madre resonaba en mis oídos. Me zumbaban los oídos. La cama del dormitorio estaba a solo 3 metros de la puerta. Pero tropecé como si hubiera corrido toda la vida. Mi madre, desconcertada, me puso la mano en la frente. ¿También tienes fiebre? Mi madre era firme, mientras que mi padre era amable y gentil. Normalmente no atacaba mi obsesión. No le haría gestos tan cariñosos a mi madre. Sacó un termómetro y me pidió que me lo pusiera bajo la axila. Tras comprobar que no había nada malo, se sintió un poco aliviada. La gripe ha estado muy fuerte últimamente. Cuida tu salud en la escuela y no dejes que afecte tus estudios. Toma esta medicina especial. ¿No dijiste ayer que Xiaoyan tenía fiebre? Las palabras de mi madre me hicieron levantar la vista de repente. Recordé el día en que renací. Fue hoy que descubrí el romance entre Blake y Violet. Jamás podría olvidar ese día. Violet se apoyaba en Blake como un descerebrado. Le preguntaba, ¿soy guapa? ¿O es guapa esta chica? Blake tenía mucha fiebre y la miraba con expresión aturdida. Blake respondió lentamente. Y Violet le mordió el lóbulo de la oreja, insatisfecha. ¿Quieres a esta chica o a mí? En ese entonces, todavía estaba enamorada de Blake. Estaba enojado y molesto. Así que tiré el medicamento para bajar la fiebre y me fui a toda prisa. Esta vez, aún así fui a entregar la medicina. Pero caminé deliberadamente por la comunidad durante un buen rato. Cuando vi la figura familiar de la tía Sang en la puerta sur, recuperé la cordura. La tía Sang era chismosa y no podía guardar secretos. Una vez supo de algunos chismes sobre una familia. Podría difundirlo por toda la comunidad.
Al verme con la medicina para el resfriado, la tía Sang preguntó con preocupación. Tras enterarse de que estaba preparando la medicina para Blake, me elogió por ser la pareja perfecta. Sí, una sesión de sexo. Blake. En ese entonces, Blake todavía se llamaba Blake. Blake fue el nombre que adoptó tras ser reconocido por sus antepasados. Cuando Blake se cambió el nombre, le pregunté por qué Blake en lugar de Son. Blake significa despedida. Quiero despedirme de mi pasado miserable. En aquel entonces fui ingenuo y pensé que ese pasado miserable al que se refería era cuando lo confundieron con un bastardo y lo acosaron. No fue hasta el día de mi muerte, cuando Blake enloqueció delante de mí, que lo entendí. Charlé tranquilamente con la tía Sang. Al despedirnos en el camino de piedras de la comunidad, resbalé y caí al suelo. Había llovido el día anterior. Y ese tramo del camino estaba resbaladizo. Así que era lógico que me cayera. Al ver esto, la tía Sang me ayudó rápidamente a llegar a la clínica comunitaria. Afortunadamente ya había cumplido. Solo fue un esguince de tobillo. Me recuperaría en una semana con el descanso adecuado. Y no hubo ningún problema grave. El doctor me estaba recordando las precauciones para tomar el medicamento cuando levantó la vista y me vio levantarme para irme. Ahora, todavía tengo que entregarle el medicamento a Blake. Es tan bueno estudiando. ¿Y si se vuelve tonto por la fiebre? ¿No le habría arruinado la vida? El médico me regañó. ¿Es que nadie más puede entregarle la medicina? La tía Sang lo vio y se ofreció. Es solo una caja de medicinas. Puedes estar tranquilo. La tía te ayudará. Le di las gracias en voz baja y bajé la cabeza para disimular las comisuras de los labios. Poco después de cenar, la tía Sang llamó a nuestra puerta con una mirada misteriosa. No era muy buena usando el chat de su teléfono. Así que simplemente habló. Al verme ahí, la tía Sang me guiñó un ojo. Y mi madre me animó rápidamente a volver a mi habitación a descansar. Incluso a través de la puerta. Aún podía oír la emoción y la ira en sus voces mientras hablaban de los chismes. A diferencia del simple beso cariñoso de la vida anterior. Esta vez, debido a mi deliberada demora, Blake y Violet tuvieron un encuentro más íntimo. Ese chico Blake todavía tiene fiebre. Dios mío. ¿No podía esperar a que bajara la fiebre? La tía Sang golpeó la mesa indignada. Al darse cuenta de que seguía allí, bajó la voz. Si alguien más hubiera presenciado esto, habrían tenido piedad y les habrían dado una salida. Pero la tía Sang había sido traicionada por un canalla cuando era joven. Y mi actuación en la clínica la hizo empatizar fácilmente con su yo más joven. Es más, la persona con la que Blake tenía una aventura era Violet. La tía Sang guardaba rencores de toda la vida. Con rencores nuevos y antiguos combinados. ¿Cómo pudo la tía Sang dejarlo pasar? Ya que en la vida anterior, Blake me echó la culpa del escándalo filtrado. En esta vida, cumpliré su deseo y lo haré saber a todos. Después de que la tía Sang se fue, mi padre vino a mi habitación. Serena. Será mejor que no estemos siempre con Blake en el futuro. Ese chico no lo está. Bueno. Mi padre no esperaba que fuera tan cooperativo y sonriera de oreja a oreja. Wang Jun. Convencí a Serena. No puedes incumplir los 100 que me prometiste. Mi padre salió sonriendo. Le pedí a mi madre la recompensa. Por el esguince de tobillo, me tomé una semana libre. Todos los días miraba por la ventana. Desde la ventana de mi habitación. Podía ver claramente a dónde iba Blake. En mi vida anterior contaba el tiempo y bajaba las escaleras solo para encontrarme con él. ¿Quién esperaba el autobús? Blake estudiaba bien. Guapo. Y alto. Y era particularmente popular entre las tías. Cada vez que bajaba las escaleras, había multitudes a su alrededor. Ahora, todavía había muchas tías alrededor de Blake. Y no pareció haber afectado su popularidad. No era de extrañar. Después de todo, cuando se trata de aventuras entre hombres y mujeres,
a menudo es el espíritu del zorro el que recibe las críticas. Después de que mi pierna sanara lo suficiente como para poder caminar, regresé a la escuela. El tiempo en la preparatoria era muy limitado. En solo una semana, los exámenes en mi escritorio se habían amontonado como un infierno. Me concentré en organizarlos y no tuve tiempo para otras cosas. Después de clase, mi compañero de escritorio me rodeó. Me preguntaba con entusiasmo sobre mi lesión mientras hablábamos. El tema giró hacia Blake. El estudiante 11 ha estado actuando de forma extraña estos días. Lleva varios días sin venir a la escuela. Me pregunto si le habrá pasado algo. No me sorprendió. Después de que la tía se englaviera ese día, casi todos en la comunidad sabían que Violet estaba coqueteando con un hombre. Con el carácter enamoradizo de Blake, probablemente iba a consolar a Violet. Respondí con unas palabras y cambié de tema. Volví a ver a Blake un mes después. Había un atisbo de ferocidad en sus ojos y cejas. Se me acercó y me dijo: Serena, sal un momento. Tengo algo que decirte. Ay. Estoy ocupado. Y no tengo tiempo para acompañarte. Blake estaba molesto. Pero se contuvo porque estábamos en el aula. Sonó el timbre, interrumpiendo el siguiente movimiento de Blake. Durante todo el día. Aún así, no se rindió. Me lo pidió 6 o 7 veces repetidamente. Mi compañero de escritorio no lo soportó y me escribió una nota en secreto: Serena. El erudito Blake rara vez te pide ayuda. Simplemente sal con él. Blake era un estudiante destacado con una apariencia espectacular, y siempre tuvo muchos admiradores. Pero con el paso de los años, nunca había estado involucrado en chismes con compañeras de clase. Ni siquiera los profesores lo incluirían en la lista de los que probablemente se rían como un cachorro. Después de todo, rechazó públicamente la confesión de la campana de la escuela, burlándose de ella sin rodeos y sin ningún sentimiento. No saldré con una chica que ni siquiera apruebe matemáticas. Blake y yo teníamos un rendimiento académico similar. Y éramos amigos de la infancia. Así que cuando dijo esas palabras de rechazo, casi todos pensaron que Blake se estaba confesando conmigo indirectamente. Pensaron que no nos juntamos porque seguíamos las reglas y cumplíamos con la norma de que los estudiantes de preparatoria no debían reírse como cachorros. Pero nadie esperaba que a Blake no le gustaran para nada las chicas de su edad. Lo que le gustaba era una mujer encantadora y madura como Violet. Pensando en esto, no pude evitar sentir náuseas. Mi compañero de escritorio notó mi actitud y no dijo nada. Pero nunca esperé que este maldito sinvergüenza. Blake, dejaste escapar un suspiro. Se me ocurriría un método tan despreciable. De camino a casa, seguía pensando en mis notas de revisión cuando, de repente, sentí un dolor agudo en la nuca. Y caí al suelo. Cuando volví a abrir los ojos, frente a mí estaba la cara repugnante de Blake. Tenía las manos atadas. Yacía en un almacén desconocido. Blake estaba frente a mí. Me agarraste del cuello, Serena. Me hiciste una broma a propósito e hiciste que me pillaran con Violet. ¿Verdad? Si no fuera por ti, Violet no se habría dejado burlar ni habría roto conmigo. Tenía los ojos muy abiertos de ira. Y estaban terriblemente rojos. Usé a la tía Jane. Pero en esta vida, no aparecí en casa de Blake. Aún así, dijo que era yo. ¿Será que Blake también había renacido? No pudiste resistir la tentación y te acostaste con una mujer casada. Descubrieron tu aventura. Y se burlaron de ti. No es natural. ¿Qué derecho tienes a culparme? No pude evitar burlarme. Cállate. Perra. Blake me dio una bofetada. Por suerte. Era ágil y me giré para esquivarlo. Si quería golpearme no lo dejaría escapar fácilmente. Le di una patada fuerte con ambos pies. Le di a Blake en el abdomen. Blake, sorprendido, cayó al suelo. Al ver su expresión de dolor, sentí un poco de ira contenida y un alivio en el corazón.
Es una lástima que mis piernas fueran demasiado largas y mi flexibilidad no fuera la adecuada. De lo contrario, podría haberle dado una patada un poco más abajo. Mis acciones enfurecieron a Blake. Escupió un bocado de sangre y caminó hacia mí amenazadoramente. La persona frente a mí coincidía con el Blake que me había torturado antes. Este Blake no era el sensible y distante. Era siniestro, astuto y despiadado. Me agarró del pelo y me golpeó la cabeza contra la pared. Serena. ¿Conoces a Wang el loco? Claro que lo conocía. Es el enfermo mental del barrio. Oí que solía tener una tienda de bollos rellenos de vapor. Más tarde, su esposa se fugó con otro. Y él no soportó el impacto. Así que perdió la razón y se volvió loco. Miré a Blake con incredulidad. Al verme así, Blake rió aún más alegremente. Serena. ¿Crees que un soltero que no ha estado con una mujer en más de 10 años sabe por dónde empezar cuando por fin tiene la oportunidad? Con un sonido desgarrador. Blake me rasgó la ropa otra vez. Serena. ¿Disfrutaste bien el siguiente momento? Mientras Blake hablaba, abrió la puerta del almacén y dejó entrar a Wang el loco. ¿Quién había estado esperando afuera por mucho tiempo? Entró. Luego salió pavoneándose por la puerta. Con un ruido metálico. La puerta estaba cerrada. Esta vez. Me equivoqué. No esperaba que Blake renaciera. Y menos aún que fuera tan loco como para vengarse de mí. El renacido Blake era una persona poderosa, arrogante y engreída. Pero también confiaba en poder derrotarlo. El requisito era escapar de Wang el loco. En el almacén en penumbra, Blake dejó una linterna. No fue precisamente porque fuera bondadoso y supiera que le tenía miedo a la oscuridad. Le preocupaba que Wang el loco, estando loco, no pudiera encontrar mi posición. Intenté sujetar la linterna con todas mis fuerzas. La rompí. Tomé un trozo de vidrio. Y empecé a frotar las cuerdas que me ataban. El almacén estaba en completo silencio. Podía oír claramente la respiración agitada del hombre. Ignoré mis muñecas sangrantes por el roce y aceleré mis acciones. Por fin, con una astucia tan vil, las cuerdas fueron destrozadas. Pero Wang el loco también me encontró. Apenas había corrido unos pasos cuando me agarró el tobillo. Se abalanzó sobre mí riéndose. Wi-Fi dejó que tu esposo te besara. Luché desesperadamente. Pero en términos de fuerza. Realmente no podía competir con un hombre adulto loco. Por suerte, tras cumplir mi deseo, siempre hay una salida. Rebusqué en el suelo y encontré una piedra. Y aproveché la oportunidad para dejar inconsciente a Wang el loco. Después de que Wang el loco se desmayara, encontré una caja de madera. Lo colocó en una posición más alta. Rompió la ventana del almacén y escapó por ella. Antes de irme, Blake me quitó el teléfono. Así que no pude pedir ayuda. Era una noche oscura y ventosa. Las sombras de los árboles en el camino eran densas. Cada sonido me hacía temblar de miedo. Lo que me asustó aún más fue que parecía que me seguían. En ese momento corrí a la velocidad más rápida de mi vida. Fui rápido. Pero la persona detrás de mí fue aún más rápida. Inconscientemente, tras haber cumplido mi promesa. Corrí a un callejón sin salida. La persona se acercaba paso a paso. Y me agarré con fuerza a un ladrillo. Serena. ¿Estás bien? Me llegó una voz familiar. Me quedé atónito un momento y recordé vagamente el nombre de la persona. Finn. ¿Por qué me sigues? Finn se tocó la nariz. ¿Siguiendo? Solo tenía curiosidad por saber qué hacía saliendo del almacén de mi familia tan tarde en la noche en lugar de ir a casa. Así que ese era el almacén de la familia de Finn. Te compensaré por el cristal de tu almacén. Antes de eso, espero que puedas llevarme a la comisaría primero. ¿Comisaría? No fue hasta que la luz de la luna atravesó las nubes y me iluminó que Finn notó mi vergüenza y angustia en ese momento. En la comisaría, les expliqué con calma lo que había sucedido hoy. Que Blake me secuestró.
Después de eso, le mostré a la policía las marcas de las cuerdas en mi cuerpo, incluyendo los moretones de la paliza de Blake. Después de terminar la declaración, Finn me dio su abrigo. Hace frío por la noche. Ponte la ropa para no resfriarte ni enfermarte. Sabía que era la amabilidad de Finn. Así que no rechacé la oferta. La hermana de la policía tuvo la amabilidad de traerme una taza de agua caliente y consolarme. Al poco rato, dejé escapar un suspiro. Mis padres vinieron a la comisaría. La situación fue tan repentina que mi padre ni siquiera se dio cuenta de que había perdido uno de sus zapatos. Mi madre me preguntó confundida, Serena. ¿No me enviaste un mensaje diciendo que ibas a casa de tu compañero de escritorio a hacer la tarea? ¿Por qué estás en la comisaría? Blake estaba bastante pensativo. Le preocupaba que mis padres salieran a buscarme si temían que llegara tarde. Les envió un mensaje de texto. Hoy les volví a contar sobre la experiencia cercana a la muerte. La madre de Blake falleció prematuramente. Sentí lástima por él por estar solo e indefenso. Así que a lo largo de los años, lo he cuidado en todo tipo de asuntos, grandes y pequeños. Pero nunca esperé que después de tantos cuidados, terminaría con un desgraciado tan desagradecido. Quería que un tonto arruinara a Serena. ¿Le queda algo de conciencia? Pronto dejó escapar un suspiro. Llevaron a Blake a la comisaría. Vieron que estaba sano y salvo. Parecía decepcionado. ¿De verdad hiciste tanto alboroto por un asunto trivial y viniste a la comisaría? Serena. ¿No te da vergüenza? Además, estás aquí perfectamente bien, ¿verdad? No te falta ninguna extremidad. ¿De qué me puedes acusar? ¿Y qué pruebas tienes para demostrar que lo hice? Mi padre se enfadó tanto que empezó a maldecir y quiso pegarle. ¿Te atreviste a golpear a alguien delante de la policía? ¿No temes que te demande por lesiones intencionales? Las palabras de Blake enfurecieron a la gente. La policía de turno intervino a tiempo. Hermano Zen. Parece que me he quedado ciego. De repente no puedo ver. Llévame rápido al hospital para que me vean. El policía al que llamaron comprendió de inmediato y fingió ayudarla. Antes de irse no olvidó recordarles con detalle. No debe tocar nada en la comisaría. La vigilancia está rota. Viendo que no había nadie allí, Blake finalmente entró en pánico. Finn se paró frente a mis padres. Tío y tía. No necesitas preocuparte por este asunto trivial. Estoy acostumbrado a este tipo de cosas y sé exactamente dónde golpear para que duela más. Finn sonrió y golpeó a Blake. Golpeó con mucha habilidad. De una forma que dificultaba la revisión de la lesión, pero podía causarle un dolor insoportable. Después de 10 minutos, Blake yacía en el suelo, hecho un ovillo como un camarón, cubriéndose el estómago. Viendo esto, le toqué el punto débil a Blake y se lo recordé amablemente. Cuando me ataste y me llevaste al almacén, ¿verificaste cuidadosamente si había algún dispositivo de vigilancia por ahí? Cuando Finn dijo que el lugar al que fui era el almacén de su familia, me atreví a ir directo a la comisaría. Porque en mi vida anterior, fue esta vigilancia la que filtró la noticia de la relación entre Blake y Violet. Los trabajadores instalaron el sistema de vigilancia para atrapar a los ladrones que robaban mercancía del almacén. Inesperadamente Infofoble y Basmi descubrieron que Blake y Violet se estaban mostrando cariñosos en el almacén. Con el tiempo esto se convirtió en una excusa para que los trabajadores los chantajearan. Los escándalos familiares no deberían hacerse públicos. Así que no mucha gente sabía de esto. 4 años después de la muerte de Violet, volví al lugar y oí al trabajador quemar papel para Violet. Entonces supe la verdad sobre la fuga. Una vez le conté esto a Blake. En ese momento pensé que me creía. Ahora que lo pienso, probablemente pensó que inventé la mentira a propósito para librarme de la culpa. Sin embargo, nada de esto importa ya. La vigilancia que una vez grabó el romance de Blake volvió a grabar su crimen. Al día siguiente, en el almacén de la familia de Finn, la policía encontró el vídeo de vigilancia de Blake secuestrándome. Desafortunadamente me dirijo a Stelble.
Blake era menor de 18 años y se intentó secuestrarlo. Por lo tanto, solo pudo ser enviado a un centro de detención juvenil. La noticia de que el frío y distante estudiante destacado había sido enviado a un centro de detención juvenil se extendió por toda la escuela de la noche a la mañana. El director y los líderes escolares vinieron a mediar. Blake es el símbolo de oro de Arnell. 3 escuelas secundarias. Y su futuro es ilimitado. Si lo envían a un centro de detención juvenil, ¿qué le pasará en el futuro? Además, es solo un niño. Y tiene un largo futuro por delante. Antes de que pudieran terminar, mi madre lo interrumpió. ¿Y qué si es un niño? Hoy es un monstruo. Si comete un error, tiene que ser castigado. Deberías agradecer que sea menor de 18 años. De lo contrario, definitivamente lo mandaría a la cárcel. El director y los líderes del colegio parecían avergonzados y querían decir algo. Pero los interrumpí. Creo que ustedes, los profesores, vinieron hoy a ser pacificadores sin saber la verdad de por qué Blake fue enviado al centro de detención juvenil. ¿Verdad? Saqué mi teléfono y reproduje un audio. Era la grabación de voz de Blake burlándose de mí en la comisaría en aquel entonces. Grabé el audio con el teléfono de Finn. Después de tantos años trabajando juntos, Blake es probablemente la persona que mejor conozco en el mundo. Una vez que se emociona, no puede contener lo que piensa. Por ejemplo, cuando les confesó la verdad sobre mi muerte a mis padres. O cuando se burló de mí en la comisaría. Blake y yo renacimos en momentos distintos. Su arrogancia es el arma fatal que lo enviará al infierno. Después de escuchar el vídeo, el director de la escuela, quien originalmente valoraba el talento, no pudo contener la ira en su rostro en la arena estudiantil. No se preocupen. Cuando Blake salga del centro de detención juvenil, este asunto sin duda le obligará a rendir cuentas. Varios meses después, Blake salió del centro de detención juvenil. La vida en el centro de detención juvenil no era fácil. Antes de eso, siempre había sido el favorito de la maestra. ¿Cuándo había comido la comida fría del centro de detención juvenil? Su insatisfacción acumulada de los últimos días estalló al enterarse de que tenía que disculparse conmigo. ¿Disculparse en quién? ¿En Serena? Menuda quimera. Solo actuaba en nombre del cielo para castigar a esta zorra y satisfacer los sueños de esos solteros que llevaban años solteros. Además, ni siquiera está herida, ¿verdad? Y me metió en el centro de detención juvenil. Ya estoy siendo amable al no pedirle una compensación. ¿Cómo se atreve a esperar una disculpa de mí? El director de la escuela miró al joven que tenía delante con el pelo rapado y una expresión feroz. Su rostro estaba lleno de sorpresa. Además de la conmoción, hubo más decepción. Me hice a un lado. Bajé la cabeza para ocultar la curva de mis labios. El director de la escuela pensó que estaba triste y no pudo evitar consolarme con unas palabras. Al oír esto, Blake se puso aún más furioso y empezó a saltar por todos lados. Serena, no creas que no me doy cuenta de que estás actuando. Eres una intrigante. Si no fuera por ti, ¿por qué Violet me ignoraría? Dejando todo de lado. Blake está realmente enamorado. Incluso en este momento, aún no ha olvidado a Violet y quiere defenderla. En un ambiente tan tenso, no es apto para la mediación. Después de que Blake se riera, el director de la escuela me miró con una expresión de duda. Después de todo, les había prometido a mis padres que les daría cuenta del asunto. A estas alturas, ya no era cortés, profesor. La gente siempre tiene que hacerse responsable de sus actos. ¿Verdad? Si el alumno Blake no aprende la lección y causa problemas en el futuro, ¿no hará que la gente dude del nivel de educación moral de la escuela? Hay cosas, por mucho que las escuches, que no son tan efectivas como experimentarlas tú mismo. Dado que se reprodujo el audio ese día, el director de la escuela dijo que me rendirían cuentas, pero no mencionaron cómo. Sabía que el filtro de Blake como estudiante destacado podría eximirlo del castigo. Pero este filtro se agotará con el tiempo. A petición mía.
El expediente escolar de Blake quedó marcado con un gran demérito. No pude evitar sentirme un poco arrepentido. Pero también sabía que su condición de mejor estudiante del grado le había dado demasiada protección. Al salir de la oficina, aún podía oír las conversaciones que se desarrollaban allí. Aunque Blake es arrogante, su rendimiento académico es evidente para todos. Y antes de esto, no había hecho nada demasiado escandaloso. ¿Es demasiado darle un demérito importante? Ya ves. Así es el mundo. Siempre revela su injusticia sin querer. Aún así, durante la ausencia de Blake, lo superé y me convertí en el mejor estudiante del curso. Todavía había profesores que creían que me habían dado el primer puesto porque Blake no estaba. Aunque soy una víctima inocente sin culpa alguna, al final la balanza se inclinó hacia Blake. No importa. Recuperaré todo lo que me pertenece. Pronto dejó escapar un suspiro de pérdida. Llegó el examen conjunto de 8 escuelas. Cuando se publicaron los resultados, mi nombre figuraba, aunque notoriamente en la parte superior de la lista de resultados. En cuanto a Blake, no entró en la lista. Los directores de la escuela quedaron impactados. Especialmente el director de Blake, quien siempre lo había apoyado firmemente. Para él, Blake era un genio excepcional. ¿Cómo pudo perder en un examen tan pequeño? Buscaron la razón y finalmente la encontraron en la hoja de respuestas de Blake. En este examen, Blake no respondió ninguna pregunta. La hoja de respuestas estaba llena de violeta. La maestra le aconsejó con insistencia: Blake, Blake, Blake. ¡Ánimo! No puedes hacer esa broma solo porque este examen es fácil. Debes rendir a tu nivel habitual en el próximo examen. ¿Entiendes? Blake parecía tener menos y respondió a estas palabras. Al pasar junto a mí, me amenazó sin contemplaciones. Si no te hubiera dejado. ¿Crees que podrías haber conseguido el primer puesto con tu fuerza? Espera a que me superes la próxima vez. Perdedor. Después del examen, Blake seguía siendo el centro de atención del público. Esta vez, le pusieron un nuevo apodo. El dios del amor puro. Las chicas de la clase envidiaban a la persona, cuyo nombre aparecía en la hoja de respuestas de Blake. Durante el recreo. He escuchado sus comentarios sobre este tema más de una vez. Así debería ser la juventud, apasionada y desenfrenada. Atreverse a llenar la hoja de respuestas con el nombre de tu pareja. Este tipo de comportamiento es muy romántico. ¿Romántico? ¿Por qué creo que es a costa del coeficiente intelectual? Obviamente tener un falso ego, chico y ego. El director también se dio cuenta de que Blake no estaba bien. Durante el recreo me llamó a la oficina serena. Tú y Blake fueron novios de la infancia. Deberías persuadirlo más. Dile que se concentre en sus estudios y que no se meta con esas tonterías. Profesor. ¿Ya olvidaste lo que Blake me hizo en la oficina del director? ¿Por qué crees que Blake me escuchará? Sonreí en lugar de enojarme. Además, ¿crees que si Blake se concentra en sus estudios, seguro podrá superarme? El director estaba tan enojado que se quemó la lengua con agua caliente. Menudo idiota. ¿Por qué eres tan arrogante? Si no fuera por la simplicidad de este examen, ¿crees que podrías haber superado a Blake? Esperemos a ver. El prejuicio del director existía desde hacía mucho tiempo. Anteriormente. Antes de que Blake se juntara con Violet, y de que él empezara a descuidar sus estudios por ella. Blake y yo siempre obtuvimos notas similares. Cada vez que yo ganaba el primer puesto y Blake el segundo, el director me decía: deberías agradecerle a Blake. Si no fuera por su descuido y las preguntas básicas, ¿cómo habrías ganado el primer lugar? Si no fuera por la simplicidad de esta prueba, ¿cómo habrías sacado una mejor puntuación que Blake? Si no fuera porque Blake tenía fiebre y no se desempeñó bien, ¿cómo pudiste vencerlo? En ese entonces, fui un estúpido. Estudié mucho solo para que Blake viera mi excelencia e incluso accedí a lo que decía el director. Pero esta vez trabajo duro solo para mí. No soy peor que nadie. Sobre todo ese villano descarado, Blake. La presión académica en el último año de preparatoria fue muy grande.
Pero para mí era solo una rutina normal. Mientras el director convencía a Blake de que le diera importancia a sus estudios, yo estaba resolviendo preguntas reales de exámenes de años anteriores. Blake esperaba abajo en casa de Violet, esperando que cambiara de opinión y le demostrara su amor públicamente. Estaba organizando mis preguntas equivocadas. Mientras Blake llevaba a Violet a casa y le mostraba cariño. Estaba corrigiendo mi pronunciación del inglés. Mis padres vieron mis esfuerzos y me aconsejaron más de una vez. Serena. Descansa bien. Combina trabajo y descanso. No te esfuerces demasiado y te enfermes. Conocía sus preocupaciones. Pero no sabían que solo cuando estaba completamente absorto en mis estudios podía evitar que las trágicas escenas de mi vida anterior pasaran por mi mente. Claro. Eso no fue todo lo que hice. Mientras Blake estuvo en el centro de detención juvenil, registré una identidad llamada Dios Sordo AJ.IU en Internet. Cada mes actualizaba una lista de personas sordas. La primera persona en mi lista de predicciones para sordos fue la película Emperador Kane. Predije que moriría el día de su 30 cumpleaños. Kane volvió a ser popular gracias a una película y estaba en su apogeo. Mi comportamiento de buscar la mala suerte me atrajo muchos insultos. Maldiciones. E incluso ataques personales de los fans de Kane. En su 30º cumpleaños. Salió en vivo directamente para confrontarme. Frente a cientos de miles de internautas, Kane fue apuñalado hasta la muerte por un enfermo mental. Gracias a esta publicación en Weibo conseguí cientos de miles de seguidores y me convertí en un bloguero que la gente esperaba con ansias, pero que no se atrevía a pedirme que publicara actualizaciones. Tenían mucho miedo de aparecer en mi predicción y convertirse en uno de los nombres de la lista de sordos. Sin embargo, también esperaban con ansias mis actualizaciones. Claro. Solo yo sabía que estas supuestas predicciones eran solo registros del futuro basados en el pasado. Confié en mi buen recuerdo de la vida anterior. Kane merecía morir. La persona con problemas mentales que lo mató no era otra que la madre de la niña a la que una vez violó y acosó cibernéticamente hasta la muerte. Kane armó un gran alboroto para aumentar su popularidad y fue negligente con sus precauciones. Le dio a esa madre la oportunidad de vengarse. Hay dos tipos de personas en la lista de sordos, los muertos y los sobrevivientes. La mayoría de los muertos son personas con defectos morales. Estas personas acogen la muerte con inquietud y arrogancia. Por los sobrevivientes. Les enseñaría maneras de evitar desastres, permitiéndoles sobrevivir con el paso del tiempo. La fama del Dios Sordo AJ.IU creció cada vez más. El propósito de crear esta cuenta era atraer a un pez gordo llamado Max. Max es el hijo mayor de la adinerada familia Max. 2 años después morirá en un accidente aéreo. Blake también aprovechará esta oportunidad para que la familia Max lo encuentre. Heredar miles de millones de dólares de la fortuna familiar. Y alcanzar el éxito. Pero esta vez. Nunca le daré esta oportunidad. El tiempo pasó volando. Y pronto llegó el día del examen de admisión a la universidad. Entré a la sala de examen lleno de confianza. Al salir, estaba tranquilo e incluso me tomé el tiempo de aceptar una entrevista con un periodista. Niña, ¿cómo crees que te fue en este examen de admisión a la universidad? Salvo que haya algún accidente. Debería obtener la mejor puntuación. Depende específicamente de si el profesor de chino es generoso. Después de que se publicó el vídeo de la entrevista, algunos se burlaron de mí. Pensaron que era demasiado arrogante. El director también dijo lo mismo, Serena. La profesora sabe que eres buena estudiando. Pero deberías ser más modesto, ¿verdad? Es más, Blake también hizo el examen de admisión a la universidad. Aún no se sabe quién será el mejor puntuador. Entonces debes recordarle a Blake que no escriba el nombre de su novia en la hoja de respuestas. El director colgó el teléfono con resentimiento. Tras publicarse las calificaciones del examen de ingreso a la universidad, me convertí en el mejor. Las oficinas de reclutamiento de la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín no paraban de llamarme para promocionarse. El director, que ya no es tan arrogante como antes, se disculpó.
En cuanto a Blake, oí que se quedó dormido durante el examen y entregó una hoja de respuestas en blanco. Aún así, cuando volví a ver a Blake, seguía con esa expresión altiva. Me provocó Serena. ¿Y qué si eres el mejor en el examen de admisión a la universidad? Después de graduarte seguirás teniendo que trabajar para otros. ¿Verdad? Ay, pero sigo siendo mejor que tú. Un inútil que habla mucho pero ni siquiera sabe llenar una hoja de respuestas. Mi burla despiadada enfureció a Blake. Extendió la mano para golpearme. Afortunadamente se dirigió. Lo derribé en cuestión de minutos. Desde el incidente con Wang el loco. Le pedí a mi padre que me llevara a un gimnasio de artes marciales para practicar con profesores profesionales. Todos los días. Entreno mi fuerza para prepararme para situaciones tan especiales. Blake tenía una fuerza física promedio. Y después de estar con Bai Elite, estaba aún más agotado físicamente. No es fácil someter a un hombre adulto. Pero derribarlo es pan comido. Gritó Blake. Dijiste que me demandarías por lesiones intencionales. Le di una patada en la parte trasera de la rodilla. Me pilló desprevenido. Se arrodilló. Le hice una mueca y le dije, entonces adelante demanda. Sin mencionar que esto es defensa propia. Me gustaría mucho saber qué opinan los demás de ti. Un inútil cobarde que ni siquiera puede golpear a una mujer. Blake estaba resentido pero indefenso. De camino a casa, me encontré con Finn. Serena. Si no fuera por tus notas, no me habrían admitido en una universidad de primera. Gracias. Te invito a comer. No hace falta comer. Simplemente transfiera el dinero como muestra de agradecimiento a mi tarjeta bancaria. Cualquier cantidad servirá. Usted decide. Las notas de Finn. Claro. No eran gratis. En mi vida anterior. Si no fuera por Blake. Ese alborotador. Seguiría siendo un profesor de primer nivel con un futuro prometedor. Personalicé notas de repaso y manuales de conocimientos para la docencia remunerada. Finn, por supuesto, era uno de mis clientes. Con la promoción de Finn, las notas se imprimieron en folletos y se difundieron ampliamente. Por supuesto. El autor de las notas fue el mejor puntuado en el examen de admisión a la universidad. No es mi nombre. Mientras yo estaba en la biblioteca universitaria. Buscando parejas con ideas afines. Blake seguía viviendo un drama desgarrador con Bai Elite. Después del examen de admisión a la universidad. El padre de Finn regresó del trabajo y descubrió que le habían puesto los cuernos. Antes de que pudiera vengarse, Blake llamó a su puerta. Defendiendo la teoría de que el amor verdadero es intachable. Escuché que el padre de Finn estaba muy enojado y que si no hubiera sido por la gente que lo rodeaba, Blake podría haber perdido la vida en ese mismo instante. Blake no murió. Pero se rompió la pierna derecha y quedó discapacitado. El padre de Finn hizo un gesto con la mano y lanzó 300. 0 yuanes para que Blake se curara la pierna. El padre de Finn le dio a Bai Elite 2 opciones. 1. Quedarse con ese Blake discapacitado. 2. Olvidar el pasado y volver a su lado. Bai Elite llevaba tanto tiempo con el padre de Finn que sabía exactamente qué clase de persona era vengativa. Decir lo pasado, pasado está. Era solo una mentira para engañar a la gente. Inmediatamente. Ella eligió estar con Blake. Blake se sintió muy conmovido. Pero en menos de una semana, Bai Elite huyó con los ahorros de Blake. Antes de irse, Bai Elite no se olvidó de burlarse de él. Si no fuera por tus insistencias, ¿cómo habría podido terminar así? Eres joven y débil. ¿Por qué crees que estuve contigo en primer lugar? Es culpa tuya. Si no fuera por ti, podría haberme quedado más tiempo con Finn. Solo entonces Blake se dio cuenta de que la atención que Bai Elite le demostraba era para ponerle celos a Finn y demostrarle su encanto. Blake no podía creerlo. Después de este incidente, recibió un golpe severo. Se volvió apático y a menudo lanzaba gritos extraños en plena noche.
Los vecinos no toleraban su comportamiento alocado y se quejaron uno tras otro a la administración de la propiedad. El propietario original ya no quería que viviera allí. Así que le pagó a Blake algunas faltas y a Juban y lo echó. Mientras tanto, Blake estaba pasando por un mal momento. Estaba prosperando en la universidad. La esquela finalmente atrajo a un pez gordo como Max. Basado en mis recuerdos de vidas pasadas. Le conté a Max varias historias oscuras y desconocidas sobre él. Max quedó profundamente impactado y creyó mis palabras. Así evitó con éxito el accidente aéreo. Por supuesto. No solo se lo recordé a Max, sino también a la tripulación del Mu 9000 y del 963. Las predicciones sobre la muerte del 9º aniversario casi siempre eran acertadas. Además, se trataba de seguridad personal. La tripulación aceptó mi sugerencia y canceló el vuelo de BAF. Esta medida salvó directamente a 367 personas del desastre y a cientos de familias. Max estaba a salvo. La existencia de Blake se convirtió en una mancha. Cuando prestó dinero a la familia Max para reclamar su parentesco, fue expulsado como era de esperar por los Max. En su vida anterior, Blake obtuvo la mejor puntuación en el examen de admisión a la universidad. Una persona excepcional. Y apareció justo cuando la familia Max lo necesitaba. Así que naturalmente lo trataron como un invitado de honor. Pero ahora era un inútil que estaba con una mujer casada. Presentó el examen de admisión a la Universidad Blake y tenía antecedentes penales. Su destino era predecible. Después de todo, era su hijo biológico. Así que la familia Max le dio a Blake 1 millón de yuanes para gastos de manutención. Sin embargo, Blake invirtió este dinero en la bolsa. En ese momento, recordó aprovechar su experiencia previa. Sin dudarlo, invirtió el 1 millón de yuanes. Solo para terminar perdiéndolo todo. Sin poder creerlo, pidió prestado otro 1 millón de yuanes a usureros y lo invirtió en la bolsa. Con el mismo resultado. Ciertamente desconocía que el relato de la muerte novena había salvado a varios multimillonarios que no deberían haber muerto en sus vidas anteriores. Y cambió invisiblemente el resultado del mercado de valores. Su idea de obtener algo a cambio de nada era un disparate. Los usureros vinieron a cobrar la deuda. Como Blake no pudo pagar, lo vendieron a Tailandia y se unió a una famosa compañía de teatro local. Aún así, su escaso salario aún no le alcanzaba para pagar su enorme deuda. Blake, desesperado, empezó a vender su cuerpo. Sin embargo, las personas a las que servía eran personas con aficiones especiales. En menos de un año, Blake quedó en los huesos. Más tarde, durante el servicio, un pez gordo lo compró. Creyó que podría llegar al poder. Pero no sabía que su destino chocaba con el de los peces gordos. Estos lo compraron para llevárselo consigo y torturarlo día tras día. Allí, Blake vivía una vida peor que la muerte. Desafortunadamente había cumplido. Le cortaron la lengua y le arrancaron las uñas. No podía vivir ni morir. Hasta que una noche Blake fue limpiado y sacado del calabozo acuático. Observó al jefe que lo había torturado día y noche, siendo extremadamente respetuoso con una chica. Después de que el pez gordo se fue, Blake miró con incredulidad a NLE. Intentando decir algo con la lengua mutilada, Blake, ¿cómo? ¿Que se siente vivir una vida peor que la muerte? Dije que me vengaría de ti con creces, o incluso con creces, por el sufrimiento que me causaste. Apreté la herida de Blake hasta que se abrió de golpe. No paré hasta que lo vi rechinar los dientes de dolor. 1 hora después, llegó el pez gordo. El pez gordo estaba en la lista de la muerte. Predije que tendría problemas este año y también le di la solución. Vine hoy para confirmar este vínculo. Señorita Novena. ¿Qué opina? Negué con la cabeza. Puedes superar este momento difícil. Pero aún así debes tener cuidado. Sobre todo, ten cuidado con las maquinaciones de Dylan. No sea que te contraataquen. Mientras hablaba, miré a Blake sin querer. A juzgar por sus ojos. Sabía que lo entendía. El pez gordo aplaudió. Y Blake fue llevado de nuevo.
Por sus ojos aterrorizados, supe que había comenzado un nuevo infierno. Fin del texto completo.